Para entender un poco estas macrocifras de la macroeconomía está con nosotros la gerente general del Banco Central de Ecuador, economista Verónica Artola. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Muy buenos días, don Byron. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las cifras están ahí y un poco contrastando con lo que dice el sector exportador, hay todavía una posibilidad de un ligero crecimiento para el último semestre de este 2020. ¿Qué le dicen las cifras a usted y cuáles son esas proyecciones? ¿Podrá haber un mantenimiento de la economía o mantendremos un decrecimiento? Bueno, de acuerdo a las últimas estimaciones que nosotros tenemos como Banco Central, este año 2020 todavía se mantiene la expectativa de un crecimiento negativo. Si bien estas cifras nos dan un respiro para esperar que justamente el último trimestre del año ya las cosas se vayan recuperando, sobre todo con una expectativa positiva para el año 2021, difícilmente, lamentablemente, vamos a poder cambiar la senda que teníamos en estos primeros 6, 7 meses de decrecimiento bastante fuerte. Nosotros como Banco Central tenemos nuestra previsión de un decrecimiento en el peor escenario de alrededor del 9%, pero para el año 2021 ya estamos esperando un crecimiento entre el 1,5 y el 2%, incluso con algunas otras estadísticas tal vez podría ser un poquito mayor. Entonces esto lo que quiere decir es que realmente estos datos que que ustedes acaban de mostrar, sí nos estarían mostrando que la senda para el año 2021 se podría ir mejorando. Nosotros como Banco Central, a finales de este mes justamente vamos a publicar los datos de los resultados del segundo trimestre de la economía, de cómo se ha comportado el segundo trimestre del año 2020, y ahí más o menos podríamos ver cómo está el crecimiento de nuestra economía. ¿Qué sectores han impulsado esta nivelación de la economía, aparte de la oferta exportable de los commodity, aquellos productos no tradicionales que de alguna otra manera han dado la cara, digámoslo así, para la exportación ecuatoriana y la entrada de divisas? ¿Qué sectores son los que internamente en la economía local han podido, digamos, subsistir y dar números azules? Amarillos, yo diría, Byron, amarillos porque todavía no vemos una recuperación muy fuerte en general en la economía. Pero, por ejemplo, el sector de transporte, el sector de comercio, que tuvieron un confinamiento muy fuerte mientras duró la pandemia, en donde prácticamente se cerró y tuvieron cero operación, y en estos últimos meses, en este mes y medio, 2 meses, ya han podido abrir nuevamente las puertas y eso ha generado justamente que se pueda reactivar ligeramente el sector. El sector turístico ha sido uno de los grandes perdedores en esta pandemia, pero de todas maneras en este último mes ya se ve que algo más se ha podido reactivar justamente por la apertura que ha habido ya de la movilidad. Otro sector es la construcción. La construcción ha habido en algunos sectores o algunos proyectos específicos, tanto privados como del gobierno también, que han permitido que se reactive la economía. Pero como digo, sin querer ser negativa, pero real y técnicamente lo que nosotros estamos viendo como Banco Central, seguimos viendo un decrecimiento en este año y todas estas acciones lo que nos permiten es en el año 2021 tener mejor desempeño. Y por el lado externo, y también creo que es importante por el lado monetario comentar que estamos con una reserva internacional bastante interesante, habíamos venido con una reserva que estaba bordeando los 2.000 millones de dólares a final de marzo, ahora estamos por los 3.500 y eso ha sido gracias a algunos factores, la revalorización del oro, algunos de los desembolsos externos de los organismos multilaterales y también por mayor exportación, tanto por el lado de precio como de volumen de petróleo. Entonces eso ha ayudado justamente a que la reserva también vaya sosteniéndose y tenga un mejor desempeño en nuestros últimos meses. A propósito del petróleo, ha tenido una nueva baja según reportes de British Petroleum y Oil Price Net, dos portales que por lo general mantienen las cifras día a día. El WTI, que es el de referencia para Ecuador, el West Texas Intermediate, todavía está por muy debajo de los 35 y el del Mar del Norte de Brent y un poquito más. Pero claro, Ecuador tiene el castigo de cada barril de petróleo de los 500.000, si no me equivoco, usted me corrige, que tenemos la producción diaria. ¿Qué cifras han podido recuperarse? Y entiendo que esta tendencia a la baja se va a mantener. Según algunos analistas petroleros, no va a haber una recuperación a los $50 promedio que tiene Ecuador como referencia para su presupuesto. Así es, Byron, está bordeando los 50, no se estima, justamente todos los organismos que están especializados en proyectar precio del petróleo
creen que va a estar bordeando entre los 35 y 38 dólares del precio del barril, incluso el año 2020 también. Pero recordemos que habíamos venido con un precio de petróleo incluso en algunos días, desde algunos meses en negativo. Entonces, que se vaya recuperando poco a poco algo del precio de lo que teníamos nosotros tan negativo y tan complicado, pues también ayuda justamente a estas nuevas ingresos de petróleo que hemos tenido. También niveles de producción que ha venido trabajando el ministerio correspondiente para poder impulsar este tema. Pero como usted bien lo dice, y por eso ratificamos lamentablemente nuestra cifra de decrecimiento para este año, nuestro precio de barril que estaba contemplado en el presupuesto era del 51 dólares por barril, y entonces si tenemos por lo menos 20 dólares menos, eso es una afectación muy grande, tanto por el lado fiscal como para también el lado monetario. Y en el fiscal implica, lamentablemente no podemos hacer toda la inversión pública que necesitaríamos, que querríamos hacer también como gobierno, y eso definitivamente también afecta al crecimiento económico. Las divisas que se retienen por el impuesto a salida de divisas, por ejemplo, han tenido también una contracción. ¿Tiene un porcentaje que sabe usted de cuánto porque era un impuesto que generaba algunos recursos para el Estado, cuánto ha sido la contracción del ISD? No tengo el dato, Byron, de cuánto se ha contraído el ISD, pero sobre lo que usted menciona, creo que es súper importante hablar de cuántas divisas están ingresando al Ecuador. En algún momento se mal informó y se decía que había una fuga de capitales en el Ecuador, y eso no es cierto. Nosotros hemos visto que durante este año incluso han ingresado más recursos por aproximadamente 1.200 millones en relación al año 2019. Y ahí también una cosa importante, hablando un poco de los recursos que están ingresando, nosotros como Banco Central, una de nuestras misiones también es poder otorgar el efectivo a los ciudadanos. Y durante los meses de la pandemia, por ejemplo, tuvimos una demanda muy fuerte de efectivo, que ya ha cambiado totalmente la tendencia a partir del mes de julio, y nuevamente los bancos y las cooperativas están depositando esos recursos al Banco Central. Y eso nos ha permitido a nosotros como institución incluso exportar monedas y billetes por casi 500 millones de dólares, lo que ha significado también que en el exterior se fondeen nuestras cuentas, justamente fortaleciendo la dolarización. Entonces son todas esas señales que ya se ven que lo peor ha pasado, que realmente ya hay actividades, hay ejercicios, vuelve a venir la plata al central, están ingresando divisas, se está exportando más, algo se ha mejorado el precio del petróleo. Entonces, como digo, son esas pequeñas señales que esperaríamos que este año 2020, al menos el cuarto trimestre, sea muchísimo mejor de lo que veníamos viendo estos últimos trimestres, y por supuesto ya tener una reactivación para el año 2021. Con esta apretada situación económica y una recesión casi sostenida en el mundo, no solamente en el Ecuador, ¿cree usted que amerita que la Junta Bancaria pueda revisar los números para lo que son los créditos, sobre todo las tasas que maneja el sistema financiero? Mire, Byron, nosotros como Banco Central somos la entidad responsable de hacer el informe técnico de tasas de interés para que luego sea aprobado en el seno de la Junta. Aquí hay que ser muy responsables como institución. Yo entiendo la demanda ciudadana y nosotros también estamos viendo cuál es la mejor forma para poder tener un sistema de tasas de interés más adecuado. Y eso por un requerimiento de país, no porque algún organismo multilateral nos exige, etcétera. Hemos venido trabajando más de 1 año y medio en analizar esto, y no solamente como Banco Central, sino con la Superintendencia de Bancos, de la Economía Popular y Solidaria, la Junta, etcétera. En esa línea, nosotros ya mandamos un primer informe como Banco Central, y la primera propuesta fue eliminar de los 22 segmentos actualmente que tenemos de tasas de interés en el Ecuador, disminuirlos a 2. Eso significa que haya muchísima más agilidad, que las instituciones financieras puedan otorgar crédito de una manera mucho más simple de la que ahora tenemos. Y estamos en este momento cuadrando con las diferentes entidades, ver justamente la fórmula adecuada para el cálculo de estas tasas, y esperamos que hasta la próxima semana ya podamos tener un consenso entre las diferentes entidades para que la Junta, como usted menciona, lo pueda aprobar, y de esa manera que pueda entrar en vigencia ya para las instituciones y los ciudadanos podamos sentir ese beneficio también a inicios del próximo año. Pero sí quiero recalcar que es muy difícil, por ejemplo, bajar 6, 7, 8 puntos de la tasa de interés por decreto. Hay que también tener cuidado de la salud del sistema financiero, y no hablo solamente de los bancos, porque ellos algo podrían aguantar, sino sobre todo de las cooperativas y las cooperativas pequeñas. Y eso de alguna manera va a afectar a los ciudadanos. Entonces nosotros buscamos un beneficio para los ciudadanos a través de este nuevo sistema de tasas de interés.
Economías sólidas como la europea o la estadounidense pues tienen casi a cero la tasa de interés porque tienen un brazo financiero muy potente, pero en caso de la región andina, Colombia y Perú, que son nuestros vecinos más cercanos, aunque sus economías son casi 4 veces la nuestra, han tomado medidas para reducir un poco esta tasa de interés. ¿Cuál sería la técnica recomendada, o mejor dicho, el análisis técnico como para decir si 1 o 3 puntos sería lo ideal para el caso de Ecuador? Como digo, ahí hay algunas variables que internacionalmente y con el acompañamiento, como digo, del Banco Mundial se han analizado: el riesgo de los clientes, el costo que tendrían para buscar nuevo financiamiento a las instituciones financieras para otorgar crédito. Por eso la importancia, por ejemplo, que disminuya el riesgo país de nuestro Ecuador, para que de alguna manera también las instituciones se puedan fondear con recursos frescos en mejores condiciones en el mercado internacional. Pero justamente ayer participaba en un foro en donde se explicaba también, por ejemplo, que la tasa de consumo en Estados Unidos es también del 16%, entonces, o bordea el 16%. Entonces, hay que ver, hay que analizar muchos factores, pero sobre todo, como digo, los dos más importantes, desde el riesgo de los clientes y el costo del fondeo que tendrían las instituciones financieras, y por ese lado justamente es donde estamos analizando como Banco Central y con el resto de instituciones para encontrar el mejor nivel de interés para el Ecuador. Ojalá la banca privada también tuviese esa misma visión que tiene usted, gerente general del Banco Central del Ecuador. Doña Verónica Artola, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Byron. 7:34, vamos a la pausa, pero hoy se recuerda, las Naciones Unidas tiene como el día del pago justo en relación a los salarios que ganan las mujeres y los hombres en la sociedad en general y particularmente en Ecuador. Sobre este tema vamos a contactar con la representante de ONU Mujeres para el Ecuador, Viviana Aido, pero en segundos, luego de la pausa.